Ya en ruinas, décadas después de haber servido como campo de concentración, el Cortijo de los Arenales, muy cercano a Cáceres capital, fue convertido a principios del siglo XXI en un hotel de lujo. Un lugar cuya ubicación y sucesivas estampas han resultado muy familiares para la ciudadanía, sin que su nueva fisonomía pudiera evitar, antes al contrario, el resquemor de quienes conocían o habían sufrido de alguna forma su horrible uso a consecuencia del golpe de Estado franquista. Al otro lado de la ciudad, la antigua cárcel provincial, de donde centenares de inocentes salieron hacia el cadalso, avanza hacia la ruina, en medio de un estruendoso silencio, de una taciturna percusión sin tambores. Extraña música de promesas y leyes sin fuerza para elevarse sobre la impunidad. La memoria es presente, sin embargo, porque los antepasados forman parte de la vida, y su recuerdo y el del dolor sin reparar movilizan a personas que se hacen preguntas e investigan, y cuentan hechos que nadie ha contado durante demasiados años. Una herida abierta en el lince con botas. Ameseca, que inicialmente se llamaba Asociación Promemorial en el cementerio de Cáceres, surgió de una reivindicación de una serie de familiares para reconocer institucionalmente lo que fueron las víctimas de la represión franquista en la ciudad. Todo surge en parte con un hecho que fue la construcción de un camino de hormigón por parte del ayuntamiento, encima de donde se cree que están las fosas. A raíz de hay una polémica en la ciudad. Creamos la asociación entre varios familiares y algunos investigadores, pues para, como digo, reivindicar ese reconocimiento institucional de las víctimas del franquismo, pero sobre todo la idea era que lo reconociera el ayuntamiento. Entonces nosotros lo que planteamos es que después de hecho los estudios pertinentes se hiciera un memorial donde se recogieran todos los nombres, por lo menos de las personas que se sabía hasta ese momento, tanto de las personas que habían sido fusiladas, que se tenía bastante constancia, como los desaparecidos. Al final fueron 675 nombres. No eran solo vecinos de Cáceres, sino de toda la provincia y prácticamente de todas las provincias del resto del estado. Y bueno, pues ahí empezó nuestra, podríamos decir, lucha. A finales de 2010 conseguimos que el ayuntamiento aprobara por unanimidad que se iba a construir ese memorial a principios del 2011 y hasta marzo del 2014 no se inauguró, es decir, fue unos años. Una vez que conseguimos el monumento memorial, damos un paso más y enfocamos también nuestra, podríamos decir, actividad en el reconocimiento de las personas que estuvieran presas en la ciudad de Cáceres, en las varias instituciones penitenciarias que existieron en la ciudad. Y lo primero que hicimos fue dirigir nuestra atención hacia la antigua prisión provincial de Cáceres. Una prisión provincial que se había cerrado en el año 2009-2010 y que desde entonces estaba cerrada y sin uso y con un gran grado se estaba derruyendo, de abandono, etcétera, ¿no? Nosotros lo que comenzamos con una campaña explicando lo que suponía aquella cárcel que también tenía cierto simbolismo en la ciudad, pues se construyó en la Segunda República y sobre todo por iniciativa del alcalde socialista Antonio Canales, que precisamente fue a parar después del golpe de Estado en dicha cárcel. A principios del verano del 36 todavía no se había terminado, pero ya con el golpe de Estado en el verano empiezan a llegar reclusos. Era una cárcel que se complementaba con la que se denominaba cárcel vieja, que estaba detrás de la actual audiencia, ya está derruida. Y pues ahí empieza lo que es la cárcel política, podríamos decir, ¿no? Son años de la guerra civil, hay pocos datos, pero los datos nos suelen hablar de unos 1000 prisioneros. La mayoría de ellos son políticos, decía, no solo de la ciudad de Cáceres, sino de toda la provincia y del resto del estado, y entre ellos, como por ejemplo, Canales. Muchos de ellos saldrán de allí para ser fusilados, entre ellos también Antonio Canales, en las Navidades del 37, ¿no? Son una cifra más o menos de unos 300 y algo
para ser fusilado. La cárcel, cuando termina la guerra, más o menos, hay unos 1.100 prisioneros, y el último dato que hemos detectado es que a finales, 31 de diciembre de 1940, hay 2.516 presos, reclusos, cuando la cárcel inicialmente tenía una capacidad para unas 160, 170 personas, con lo cual nos podemos hacer una idea del hacinamiento y las malas condiciones de salubridad y de higiene y de alimentación de esos presos. De hecho, nosotros tenemos detectado, sobre todo en el año 40 y 41, la muerte de 100 y algo de personas en la cárcel, y creemos que hay más, porque empezamos a tener datos de presos que fueron trasladados al hospital y de allí murieron enterrados en el cementerio, ¿no? Por lo tanto creemos más, ¿no? Es una cárcel que va a permanecer, que con el tiempo evidentemente van a descender el número de prisioneros. Ya a finales del 42 hay unos 1.000, en el 43 hay unos 700, conforme va pasando en todo el país. Y en definitiva, lo que sí es ese momento álgido de la cárcel política, como la denominamos, ¿no? Una cárcel que, como decía, se va vaciando, va a tener ciertos repuntes en los años 45-46, cuando van a detener ya sea guerrilleros antifranquistas, los denominados maquis, el de la provincia, o enlaces que tienen ellos. Vuelve después a ser más una cárcel de prisioneros comunes, y en los principios de los 60 sí hay un importante número de presos antifranquistas, sobre todo afiliados al Partido Comunista y a Comisión Obrera, que vienen de otras provincias, todo de acorde con la movilización, sobre todo obrera, que hay en otras provincias. Hay andaluces, hay madrileños, hay vascos, hay canarios. Solo había, por cierto, en ese grupo un extremeño. Es ahí donde sí hemos conseguido una documentación, porque hacen llegar a la Cruz Roja Internacional la situación de la cárcel, que hablan de mucha humedad, de techos que se desprenden, etcétera. No estamos en los años 60, ¿no? Incluso a finales de los 70 también había algún que otro preso político. Por lo tanto, la cárcel de Cáceres reúne desde prácticamente sus inicios, porque se inauguró realmente con presos políticos esa condición de cárcel política. Hay que recordar que la cárcel, la prisión, sobre todo durante la guerra y después de la guerra, es parte de algo más amplio, que es todo el entramado represivo que se va a ubicar en la ciudad de Cáceres. No es solo la cárcel, es también el campo de concentración de los Arenales y su anexo, la Plaza de Toros. Es algo muy desconocido en la ciudad, y esa es la labor que estamos realizando. Tras paralizar, gracias a la movilización ciudadana, un acuerdo entre instituciones que convertiría su solar en viviendas, la cárcel vieja de Cáceres cierra en 2009, con el compromiso institucional de dar al edificio un uso social y cultural. Los sucesivos proyectos se frustran y la regeneración del edificio nunca se convierte en una prioridad. Aún así, AMEFECA, la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres, comienza a reivindicar el lugar como un inevitable espacio de memoria, consiguiendo por unanimidad su aprobación por el consistorio. Cada mes de marzo celebran una jornada de homenaje a las víctimas que además demanda este uso como espacio de memoria. Mientras, por otro lado, el expediente administrativo para convertir la antigua prisión en bien de interés cultural avanza más despacio que la humedad de sus muros. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Pues hemos visto y hemos analizado que en todo este tiempo, desde 2009 hasta ahora, las instituciones, sobre todo el ayuntamiento, que sí se quiere hacer cargo, pero que no tiene los suficientes fondos económicos, instituciones penitenciarias, que lo suelta, que no lo suelta, es decir, una pelota que va de unas instituciones a otras instituciones públicas, y ante eso nosotros lo que hemos pedido que haya una colaboración de instituciones, colaboración financiera, para que este edificio no, por el desuso, se venga abajo, evitar esa situación, ¿no? Y nosotros concretamente, pues este año, como todos los años, en el mes de marzo, aprovechando que se inauguró en ese mes el monumento memorial, volveremos a la puerta de la cárcel el 14 de marzo para reivindicar otra vez ese espacio de memoria y, como digo, complementario con actividades sociales, o un centro social, cultural, etc. Por lo tanto, nosotros lo que pretendemos es, ni más ni menos, que sea un espacio de memoria, y tenemos claro que para conseguirlo tiene que haber una movilización ciudadana. Extremadura tiene una ley de memoria histórica ya y democrática, y se ha aprobado que tiene que haber un instituto de memoria, es decir, la Junta de Extremadura no tiene que perder ya ni un minuto para tomar medidas.
Y medidas, y ley significa presupuesto. Y significa voluntad política. Si no hay voluntad política, evidentemente es la ciudadanía la que se tiene que organizar, y en eso estamos. O sea, nosotros lo que estamos es planteando a otros colectivos y a personas a nivel individual de reconocido prestigio su apoyo en esta reivindicación que creemos que es justa, o sea, porque además es que es legal. Por lo tanto, por eso hay que seguir, independientemente de los apoyos que tengan ahora opciones que parecen que reivindican un pasado. Y hay que contar cuál fue ese pasado, en todas sus vertientes. La verdad es que en la ciudad de Cáceres no hubo guerra civil, ni en la provincia de Cáceres prácticamente hubo un golpe de Estado y una represión inmediata. No tan grande como puede ser la provincia de Badajoz, pero sí importante en algunas localidades, ¿no?, de la provincia. Y sobre todo insistimos mucho en los miles de presos y presas, que también hubo mujeres, no pocas, pero hubo, que había unas 200 mujeres cuando decía yo los datos de 2.516 presos, ¿no? Entonces, en esa clave estamos.